El tema sin duda es interesante. Esta semana que terminó, el Cabildo en el municipio de Puebla aprobó una serie de modificaciones a las normas, a las reglas en materia de vialidad para esta ciudad de Puebla. Y le aprecio mucho que esté con nosotros esta mañana la secretaria de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, Alejandra Rubio Acle. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Alejandra. No, Juan Carlos, muchas gracias por invitarnos. Gusto saludarla. Eduardo Cobian Carrizales es el presidente de la Comisión de Movilidad del propio Cabildo del municipio de Puebla. También, Carlos, Eduardo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos por partes, vamos despacito. Yo quisiera, por principio de cuentas, recordar cuáles son, y si tú me lo permites, empiezo contigo, Eduardo, las reglas que se modifican. Son tres en esencia, y estas derivadas de Puebla como segundo lugar nacional en muertes de ciclistas y peatones. Son tres: reducción de velocidades, regulación de vueltas a la derecha y creación del programa 1x1. Vamos entonces por partes. Límites de velocidad. ¿En dónde? ¿En dónde bajan los límites de velocidad? ¿En qué vialidades? ¿En qué bulevares? Ya tenemos en la zona del centro histórico la llamada zona 30, de 30 kilómetros por hora, que de repente genera algún asunto de polémica. Yo personalmente estoy de acuerdo con ese tema. ¿Dónde más cambian, Alejandra, los límites de velocidad? En todas las vialidades primarias, a 50 kilómetros por hora. ¿Qué es una vialidad primaria? Pues una vialidad primaria es como circuito, por ejemplo, es una vialidad primaria. La 25 es otra vialidad primaria, la 31. La Avenida Juárez. La Avenida Juárez, sí. Entonces ahí tenemos que ir reduciendo las velocidades. Boulevard Atlisco, es decir, Boulevard Atlisco. Todas aquellas vialidades grandes, llamémosle de alguna manera, importantes, ahí baja a 50. A 50. ¿Qué, veníamos de cuánto? En unas 60, en otras 70. Ya es mucho para una ciudad, ¿no? Es mucho y más porque pone en riesgo al peatón. De hecho, 50 kilómetros por hora es una velocidad bastante considerable para una ciudad. En Europa, por ejemplo, en las zonas céntricas de las ciudades, en vialidades primarias, no puedes ir a más de 40 kilómetros por hora, ¿no? Exacto. Y todo es porque entre bajas 10 kilómetros por hora y reduces exponencial el riesgo de muerte en un incidente vial. Entonces, vamos por la vida. 50 kilómetros por hora, vialidades primarias. ¿Baja en algunas otras vialidades? En las secundarias a 30 kilómetros por hora. Por ejemplo, una secundaria. El centro. El centro es una zona en donde tienes calles pequeñas, mucho flujo peatonal, en una colonia, en todas las calles que te comunican, que se prestan a que tú la camines, ¿no? Son las calles más pequeñas, Así es decir, a ver, te diría, por ejemplo, una 17 Poniente, una 15 Sur, una 9 Poniente, una 11 Poniente, ¿ahí baja a cuánto? A 30. A 30 kilómetros por hora. Son las calles que tienes en tu entorno inmediato, ¿no? Son las calles en donde generalmente los niños de repente deciden ir a salir a jugar pelota, en donde vas a la tiendita, ¿no? Te cruzas para las tortillas. En todas esas calles son a 30 kilómetros por hora. ¿Cómo le van a hacer entonces para regular estos límites, Eduardo o Alejandra, quien me lo quiera responder? ¿Cómo le van a hacer para regular este límite de velocidad a 50 o a 30? Bueno, es un límite que está establecido, que lo estamos equilibrando con lo que marca la Organización Mundial de la Salud, lo que en Ciudad de México ya es una realidad, y bueno, a través obviamente de la vigilancia de los agentes viales, pero lo más importante, a través de la educación cívica, es como queremos ir plantar esa semilla para que en Puebla tengamos ya una cultura de respeto al peatón y al ciclista, porque todas estas reformas van encaminadas, y los que nos están viendo lo han sufrido, a salvaguardar a la mayor parte de la población, que es la que no tiene vehículo. Alejandra, ¿fotomultas? No, ahorita no. Que además estamos acompañando también en cada intervención que estamos desarrollando, estamos reestructurando nuestro espacio en las calles. Esto es generalmente SCT, es la que con base al reglamento de SCT se hizo el diseño de las ciudades, pero SCT es quien te desarrolla carreteras. En las carreteras ibas a 120 kilómetros por hora y necesitas tener unos carriles anchos. Aquí no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos quitando carriles, pero sí estamos dándole la estructura que debe de tener cada carril para que pueda circular a la velocidad que necesitas. Alejandra, tenemos entonces una reducción de velocidad, tenemos que empezar por acostumbrarnos a saber cuál es una vialidad primaria, una secundaria.
Señalización. Van a colocar señalización para que sepamos qué vialidades son de 50 y qué vialidades son de 30. Sí, claro, tenemos que irlo complementando con la señalización, por supuesto. ¿En qué plazo se va a generar todo esto? Y la siguiente pregunta, ¿cuándo entra en aplicación esta nueva disposición? Bueno, nosotros ya nada más estábamos esperando que precisamente fuera aprobada en Cabildo, entonces ya podemos ir acompañando ahora sí la señalización correspondiente, independientemente de cuando ya se quede publicada. Que es cuando lo publique el periódico oficial del Estado, que es más o menos en un mes. Pero yo diría que ya nos fuéramos mentalizando en este tema de ir trabajando el tema tanto el 1x1 como la regulación de la vuelta derecha como las velocidades, no esperar, digamos, a que llegue la publicación, sino que ya todas las poblanas y poblanos vayamos adoptando estas nuevas medidas que son en favor de todas. Casi me imaginaría que la medida estará empezando a aplicar en el mes de enero, ¿no? Más o menos. Es probable, dependemos de los tiempos del periódico, pero es lo más probable. Segunda medida. Puebla, la ciudad de Puebla, el municipio de Puebla tiene aprobadas las vueltas o tenía aprobadas las vueltas continuas a la derecha. ¿Desaparece el tema de vuelta continua a la derecha o en unas vialidades sí y en otras no? Queda señalizada la vuelta continua a la derecha. Ya no es cualquier vuelta, solamente las que tengan una señalización que Correcto. te diga continua a la derecha. Si no hay señalización, No. ahí no podrías dar vuelta continua a la derecha. Correcto. ¿Y la señalización cuándo la van a empezar a poner también? Bueno, la señalización al final iniciamos este periodo con 23 vueltas continuas permitidas, Ujú. bueno, señalizadas. Ujú. En este tiempo hemos quitado alrededor de 3 o 4 y esto es precisamente porque teníamos conflicto. Había una vuelta continua permitida y sin embargo había un semáforo peatonal. Ujú. Entonces la gente cruza y el vehículo dice yo tengo vuelta continua a la Qué derecha, ¿no? barbaridad, ¿no? Entonces hay un conflicto importante, hay que disminuir los riesgos que tenemos en nuestra ciudad. Entonces esas se retiran. Entonces ahorita todas las que están, mientras tanto las que queden señalizadas, sí. Correcto. Entonces, la manera de determinar cuál va a ser una vuelta continua a la derecha va a ser a través de la señalización. Así es. Si no hay señalización, se puede. no se podrá dar vuelta continua a la derecha. Así es como lo entiendo. Y lo mismo es cuando quede publicado en el periódico Así es. del Estado la disposición. Y luego, una que se me hace muy interesante, el 1x1. Ha funcionado muy bien en las Cholulas, por ejemplo, ¿no? Y es un tema que nos va a ayudar, de las medidas es la que en lo personal más me gusta A mí y que la también. platiqué mucho con la presidenta Claudia. El tema es educación vial, el tema es preventivo. Cuando generamos una cultura, el poner 1x1, la señalética, por ejemplo, juntas auxiliares, colonias, lugares donde naturalmente se da primero el peatón, un coche y otro coche, estamos haciendo de manera preventiva el colocar un semáforo. Estamos poniendo por encima colocar la educación y la civilidad sobre la reglamentación. Entonces, esta medida que ya tendría existencia en el Código Reglamentario Municipal, con la señalética adecuada que la Secretaría tendrán que poner en toda la ciudad, nos va a dar pues ya más de una cultura y creo que puede funcionar en lugares donde es adecuado, en lugares donde es lógico. No es un tema tampoco como al principio se decía de quitar semáforos y poner 1x1, no de ninguna manera. Es donde sea viable, donde se pueda, donde genere cultura vial. Y donde esté señalizado, Sí, entendería yo, ¿no? El 1x1 es donde vaya a estar señalizado, ¿no? Ahí yo creo que hasta podemos tomarle el riesgo, ¿no? Sí. O sea, sí, donde esté señalizado, pero si tú encuentras un momento en donde puedes ceder el paso, por favor, cedámoslo, ¿no? Entonces, sí va a Sí, estar pero ¿para qué señalizado. dejamos el tema a malos entendidos, no? No, claro, donde esté señalizado. Y lo que sí tenemos que hacer el refuerzo es prioridad peatón, 1x1. Porque luego el flujo vehicular es padrísimo en 1x1, ¿no? Tú sigues derecho, tú das vuelta, tú sigues derecho, tú das vuelta. Y no nos damos cuenta que hay un peatón que quiere cruzar. En San Pedro Cholula pusieron 1x1, primero el peatón, ¿no? Así es. Ese es, o sea, preponderando al peatón. Así es. Como sucede, y regreso a los ejemplos, en muchos lugares del mundo, primero el peatón, ¿no? Así es, así es. Esa señalización, ¿cuándo la van a empezar a colocar? De hecho, ya vamos a empezar. Estamos trabajando en 4 entornos seguros. Ujú. Entonces, una es en la zona del BINE, precisamente, que además son procesos muy ricos, porque estamos trabajando con la comunidad, ¿no? Entonces, ellos mismos nos estamos dando cuenta y estamos reconociendo el territorio juntos, identificando los puntos donde tenemos que hacer todas estas actualizaciones. Es decir,
Donde hay semáforo, el que impera, el que reina, el que manda es el semáforo, ¿no? Ah, bueno. Ujú. Donde hay semáforo. Sí, sí, sí. En cruceros donde no hay semáforo es donde tendría que aplicar este esquema de uno por uno, primero el peatón. Correcto. Perfecto. Bueno, pues será una cuestión interesante de irnos acostumbrando a este tema, De ¿no? construir civilidad y empatía entre unos con otros. Es un ejercicio bien interesante que si lo logramos, créanme que va a haber grandes resultados. Como ciudad vamos a dar un paso adelante bien firme y bien bonito. Yo de repente veo hasta con preocupación el grado de agresividad que tenemos al conducir aquí en Puebla. Es verdaderamente delicado. Sé que este tema a muchos no les va a gustar. Sé que cómo me bajan la velocidad, cómo me quitan las vueltas continuas, cómo esto y cómo aquello. Pues sí, pero es que tenemos que aprender a vivir con civilidad, tenemos que aprender a convivir todos, ¿no? Absolutamente todos. Así es. Y que los peatones y que los ciclistas también se acostumbren a ser respetuosos de las propias reglas. Sí. Hay que protegernos entre todos. Sí. Hay que respetarnos entre todos, ¿no? Al final, no es cuestión solamente de la cultura del peatón, de la cultura de tal, es ponernos en los zapatos de todas las demás personas que tenemos que convivir en la calle. Porque todos somos peatones. Así es, al final del día. No todos acabamos durmiendo en los coches. Sí, no. Todos tarde o temprano somos peatones. Les agradezco mucho Al contrario. a la secretaria de Movilidad del municipio de Puebla, Alejandra Rubio Acle, al presidente de la Comisión de Movilidad del Cabildo del municipio de Puebla, Eduardo Cobian Carrizales. A los dos, gracias. Al Muchas contrario. gracias. Muy buenos días.